espera el tiempo de Dios. Solo espera el tiempo de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Tiempo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bienvenido, mi coconductor, el pastor Jaime Benavides. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, una semana más con gusto, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos va a enseñar el día de hoy el Espíritu Santo, ¿verdad? Le damos la gloria y la honra porque Él es el maestro que nos va a guiar en esta tarde, ¿verdad? En los controles, César, ¿cómo estás, César? Muy bien, feliz de que ya nos estés acompañando porque andabas desbalagada, no andabas de perdida, No andabas perdida, evangelizando. No andaba muerta ni andaba de parranda, ni estaba perdida. Doy gracias a Dios sinceramente por cómo Él se mueve, como Él me mueve, más bien dicho. No estoy yo para contarles ni ustedes para saberlos. Tengo 15 días de no tocar mi cama. Ayer me bajé del camión de México a las 7:24 y hoy saliendo del programa finalmente, primeramente Dios, voy a mi casa, su casa. Qué bueno que no tienes mascotas, que no sí, tienes marido. Tengo 2 mascotas, el chicle y la negra. Pobrecitos. No quieren hacer tu mascota. Tengo quien los atienda, gracias a Dios. Bueno. Y estoy detrás de ellos. Y sí, estoy al pendiente, aunque ustedes no lo crean. Quiero compartirles antes de continuar el programa, en algo que acabo de ver en el Facebook de mi buen amigo pastor, Dios te bendiga, Franchi. Creer en Dios no es teología. Basta confianza y obediencia en su palabra. No hay nadie como Él. Estamos en tiempos finales, efectivamente ya es tiempos finales, tiempo final se acercan. Hubo quien me dijo, cuando yo le dije una promesa que Dios me hizo, que es a largo plazo, pero muy largo plazo, a muchos años a futuro, y me dijeron, pues no lo vas a ver. Hubo quien me dijo, no lo vas a ver cumplir en tu vida, porque se acaba el mundo para el 2023. Estamos en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Son 5 años. Menos de 5 años porque ya estamos en el noviembre 5. 6. Estamos en noviembre 6. Entonces, ya se está acabando el 2018. Entonces le podemos quitar un año a la profecía esa que me dijeron que no iba a haber cumplido lo que Dios me prometió. Yo creo que lo que Dios promete se cumple, y lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Entonces lo que acabo yo de leer es que se van a levantar falsos cristos. Viene el tiempo de Cristo. Yo soy el Cristo y muchos los engañarán, dice. ¿Sí? Miren que nadie los engañe. Se levantan falsos cristos, se levantan falsos profetas, falsos maestros. Sí, aquí el libro de Mateo nos habla, estos versículos nos advierte, ¿verdad? Que viene una apostasía. Dice Jesús. Si vemos más atrás, donde inicia el 24, sí. Ellos van y le presentan, le enseñan el templo, ¿no? O sea, el hombre siempre va a exponer lo que el hombre está haciendo para Dios, siendo que todo es de Dios, ¿no? Y el hombre lo que hace es por la voluntad de Dios y porque Dios le da la capacidad al hombre de hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí. Nadie puede impresionar a Dios. Dios es todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí ellos le mostraban el templo y él les dice, espérense. Dice, vienen tiempos donde esto va a ser
deshecho, va a ser terminado. Y ellos ahí es cuando le preguntan, ¿cuándo serán esos tiempos? Entonces Jesucristo le dice, en los tiempos se van a manifestar solos, ¿sí? Cuando vean, dice aquí en el capítulo 24, dice, cuando vean estas señales, ¿sí? Habla de falsos profetas, habla de falsos maestros, ¿sí? Habla de falsos cristos. Sí, habla de falsos apóstoles, falsos evangelistas, sí, falsos líderes religiosos, por llamarlo así. Entonces sí dice que nos cuidemos de ellos y que tengamos mucho cuidado, ¿no? La Escritura dice que aún a los escogidos que serán engañados, serán confundidos, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos que prestar cuidado. Yo venía comentando contigo que, por cierto, fue una plática también ayer de sobremesa. Dice la Escritura que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay otra Escritura que dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos gente, predicamos tu palabra, volvimos y tornamos. Y él contesta, en aquel tiempo yo les diré, quítense de aquí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de que Dios efectivamente respalda su palabra y respalda lo que uno habla, esto no quiere decir que siempre Dios va a respaldar a la persona. ¿Y qué es lo que está diciendo la Escritura? Que nos tenemos que cuidar de la persona, no de lo que está hablando. Así es. También de lo que está hablando, porque nosotros tenemos que pasar por la palabra de Dios, por la Biblia, lo que la persona habla para ver si es cierto, ¿verdad? Así tenemos es. que constatar. Esto lo vemos desde hace más de 2000 años, ¿no? Desde hace más de 2000 años vemos que la Biblia nos ha estado hablando en el Nuevo Testamento, nos habla que esto no es porque tanto estudies la palabra, tanto estudies en la Biblia, los libros, no es por un estudio, ¿no? Sino que es por revelación del Espíritu Santo, ¿sí? El hombre puede prepararse, el hombre a través del tiempo hemos visto cómo el hombre ha estado estudiando que la sangre de Cristo, que el manto de Cristo, y estudian esto y están estudiando a Dios, y Dios es todo. A Dios, ¿por qué lo estudian? ¿Sí? Pues si Dios es el que hizo la creación y el hombre estudiando al Creador, o sea, ¿dónde está la mente del hombre? Ahí vemos la incapacidad. El pastor maestro aquí, aunque César está ocupado, le voy a pedir que me eche la mano, porque si se lo grabó me puede ayudar más. En la universidad el maestro de teología dice que no debería de ser teología, porque la teología es el estudio de Dios, que debería de ser teofilía, que el hombre nunca va a poder estudiar a Dios. Es ridículo. Sí, porque sabemos que la Biblia no la entendemos hasta que nacemos de nuevo. Empieza el Espíritu Santo a darnos revelación, empieza a revelarnos la palabra, ¿sí? Por eso dice en la Escritura que somos templos de un Dios viviente. Desde el Antiguo Testamento dice, en aquellos tiempos yo escribiré estas profecías en sus corazones, ¿sí? En sus corazones, en la carne, dice, las voy a escribir. Entonces, no es algo que se estudia, es algo que tú la lees y el Espíritu Santo te lo revela, te da revelación, y es cuando viene, cuando la palabra se rema, ¿sí? Cobra vida, cobra. Ahora, para que cobre vida, efectivamente, para que haga rema, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tener al Espíritu Santo para que nos la revele, para que haga rema, pero sí tiene que salir todo esto, como yo mencionaba al principio, que dijo el maestro, de la teofilía. La teofilía son lazos de amor con Dios. Tiene que haber lazos de amor hacia Él y de Él hacia nosotros, para que haya una conexión, y entonces de ahí partir, ¿no? Porque Él es amor y Él se maneja y camina en amor, y todo es en base al amor. Por amor nos perdonó. Es su naturaleza, ¿sí? Es la naturaleza de Dios. ¿Sí? En el amor se hizo en la creación, en el amor se hizo la ley,
Porque la ley se hizo en amor, ¿sí? En amor se hizo el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Todo Dios lo ha hecho en amor. Entonces, la naturaleza de Dios es amor. Si vamos al Evangelio de Mateo 22:34, le preguntan a Jesucristo del gran mandamiento. Le dicen, entonces los fariseos, Mateo 24:34, perdón. 24:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle y diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, ellos, los fariseos, esa gente que tenía letra, tenía el conocimiento, ¿sí? Eran los hombres que dirigían la iglesia en ese tiempo, las leyes de Dios, ¿sí? Pero no tenían amor. No sabían que Dios es amor, ¿sí? Ellos entendían a un Dios castigador, a un Dios duro, un Dios recto, ¿sí? Pero no entendían esta naturaleza de Dios que Jesucristo mismo vino y la trajo, ¿sí? En uno de sus pasajes dijo: yo no hago lo que yo creo, dijo: yo vengo, lo que veo al Padre, traigo lo que el Padre me dio para darles, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no por mucho estudiar, necesitamos de entender que si Dios es amor, necesitamos de movernos en amor, ¿sí? Movernos en el espíritu, en el amor, para poder llevar la palabra de Dios y multiplicar ese amor. Ahora, ¿sí? volviendo al tema, que son tiempos finales. Sí, perdón. No, está bien, no hay ningún problema. A lo que yo voy con todo esto del tema del amor es que si realmente nosotros no dejamos que Dios haga lazos de amor con nosotros, y si nosotros no hacemos lazos de amor con Él, no va a haber una revelación de su palabra. Entonces, cuando no hay una revelación de su palabra, no podemos discernir los tiempos, porque los tiempos se disciernen por medio de la revelación de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado que el mundo se va a acabar? Yo lo vengo escuchando desde hace más de 50 años, porque si se están preguntando cuántos años tengo 60. Sí, apúntenle ahí para que no se les olvide, porque no lo voy a volver a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo toda mi vida escuchando que el tiempo ya se va a acabar, que el mundo ya se va a acabar. Mi bisabuela hace como 2 meses falleció de 104 años. Wow. Y yo me hubiera gustado preguntarle si desde pequeña ella escuchaba que el mundo se iba a acabar, porque yo tengo un testimonio de un familiar mucho mayor que los que estamos aquí, y a lo mejor hasta ella desde pequeña hace tanto tiempo. Me queda claro, y si te lo hubiera dicho, sí lo creo, porque yo recuerdo que en una ocasión yo ya tenía mis 2 hijos, yo tengo uno de 29 y uno de 22, ya tenía yo a mis 2 hijos, entonces esto fue hace mínimo 22 años. ¿Sí? Yo le pregunté a mi mamá, yo comenté, sí, en casa de mi mamá, le digo: es que tengo toda mi vida escuchando que el mundo se va a acabar. Y dice mi mamá: yo también desde chica lo he escuchado. Y mi mamá tiene 76 años. ¿Sí? Salud. Mi mamá tiene 76 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se desatan guerras, no clamores de guerra, se desatan guerras, pleitos, sobre todo en Irán, Irak, con el pueblo de Israel, todo lo que es el conflicto árabe, y pasan que porque es por la tierra, que porque el petróleo, que porque a Chuchita la bolsearon, que porque los aires, que porque por el mar, que porque cualquier pretexto. Ya ha habido guerras y guerras y guerras, que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, y cada vez que surge una catástrofe de este tipo, el mundo se va a acabar. Claro que la palabra de Dios lo dice, y lo dice muy claro: escucharán y escucharán acerca de. Sin embargo, no nos tenemos que dejar engañar. Ahora, lo primero que nada es que
desde mi muy particular punto de vista es ¿qué importa lo que está pasando alrededor? Lo que importa es qué está pasando en tu corazón y en tu mente, qué conocimiento tienes y qué revelación tienes para que disciernas los tiempos. ¿Te estás dejando engañar o no te estás dejando engañar? Ese es el punto, Talia. Muchos tienen temor de hablar en lo que es el Apocalipsis, de hablar los finales de los tiempos, ¿sí? Y yo, si vemos, la palabra de Dios no es para que la gente tenga temor. O sea, yo siempre les he dicho, es que esto no es, porque muchos dicen, es que a mí no me gusta que me hablen del Apocalipsis porque me da miedo. Es que si tú estás en Cristo, si tú conoces la palabra, si tú sabes que estás caminando en Cristo, ¿por qué vas a tener temor? Jesucristo lo que quiere, lo que Él nos dice, sepan en qué tiempo estamos, cómo estamos, qué es lo que sigue, ¿sí? Porque ya hay temblores, se están acelerando muchos los temblores. Sí, así rumores es. de guerra ya ha habido Primera y Segunda Guerra Mundial. Y además ¿sí? Guerras entre... Ahora, yo veía que de 100 años para acá se ha estado dando los temblores más seguidos, cada vez más seguidos. Estaba viendo el otro día un estudio. La apostasía, vemos que la apostasía está pero tan acelerada. Máximo, sí. Bueno, si vemos en las calles de la ciudad, en los postes, que el tarot, que hechicerías, que brujerías, amarres, no, bueno, de todo, o sea, ya está todo esto destapado. Hace como unos 6 años, no me acuerdo, para qué voy a echar mentiras, cuando murió el dueño de Televisa, ¿cómo se llamaba? El papá de este muchacho que está ahorita. ¿Cómo se llama? No sabemos. Él dijo, de Emilio Escárraga. Dijo este muchacho cuando quedó, dijo, la televisión, dijo, va a ser un asco. O sea, él dijo, de aquí en adelante ya no se va a tapar narcotráfico, asesinatos, todo el cochinero que el mundo va a tener, homosexualismo, lesbianismo, todo eso, prostitución, se va a dar de aquí en adelante y lo vemos. A cualquier hora vemos caricaturas con sexo, anuncios, bueno, eso es un asco todo esto, ¿sí? Y Jesucristo nos advierte, la Escritura nos advierte, dice que desde Daniel, desde el profeta Daniel, sí, dice, en los últimos tiempos, dice, la tecnología va a tener un aceleramiento que el hombre se va a sorprender y no lo alcanzamos porque hay cosas que nosotros ya no las entendemos y los chavos mueven computadores y mueven todo y se meten aquí, se meten allá y nosotros ya nos quedamos atrás. Está dándose ese aceleramiento que el Señor dijo, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo, como de Jesucristo dijo, en la etapa de parto o algo así, en dolores de parto. Ya está aquí preparándose todo para la plataforma de la presentación del anticristo. Ahora, es lo que vemos. Retomando lo del anticristo, sí, el anticristo es una señal de los últimos tiempos. Veníamos platicándolo en el camino, Jaime. Yo te decía que hay 3 tipos de anticristo, más bien 2 tipos de anticristo más el anticristo. Me gustaría que fuéramos a la escritura en Primera de Juan. ¿Por qué quiero que vayamos a la escritura? Bueno, antes de que vayamos a la escritura, quiero yo explicarlo con mis palabras, como yo te lo dije. ¿Qué es lo que pasa? Que toda persona que no cree en Jesucristo es anticristo. Sí. Esto no quiere decir que es bélico y que es malvado y que nos va a matar, ¿verdad? Sí. Simple y sencillamente, toda persona que no cree en Jesucristo, ¿sí? Es un anticristo. Ahora, todo satánico o todo satanista es anticristo. Así es. ¿Sí? Y el anticristo es aquel que se va a levantar y que va a decir, yo soy el Cristo, aquel que había de venir, porque muchos estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a levantar y va a hacer señales, va a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber prodigios, va a haber maravillas, y muchos van a ser engañados y van a creer que ese es el anticristo. Sin embargo, por la finalidad es el engaño y llevárselos con él a sus creencias. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura con referente a lo que yo estoy diciendo? En Primera de Juan
4:3, doy cita textualmente, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Esto ya existe, ya está caminando por donde sea todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Que es Dios Hijo. Ese es el espíritu del anticristo. Y ya está en muchos de los que están a nuestro alrededor. En segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tenemos muchos anticristos alrededor de nosotros, que están engañando a la gente, además que están implantando, metiendo y sugiriendo sus ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a todos aquellos, o a la gran mayoría de aquellos que no, porque tenemos gente común y corriente a nuestro alrededor que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, hay muchos, todas las nuevas legislaturas, todas las nuevas propuestas, la propuesta en pro aborto que sugiere que abortemos. Acabo yo de publicar en Facebook, no me acuerdo si en Facebook o en WhatsApp, que está penalizado robarse los huevos de las tortugas, ¿sí? Peligro de extinción, que no quieren que se terminen, se penaliza con tantos miles de pesos y con tantos años de cárcel, pero sí es válido y sí es permitido que abortes una vida humana. Sí, estamos viendo las nuevas leyes que se están dando, que están totalmente en contra de la palabra de Dios, de la naturaleza que Dios decretó. Si podemos ir. Quiero hacer, mientras vas a la cita bíblica que está sugiriendo, Armi López nos dice: o sea, si no tenemos el Espíritu Santo, tenemos el espíritu del anticristo. Armi, no siempre, pero efectivamente, si tomemos en cuenta, Armi, que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando creemos que Jesús vino en carne, que Jesús es el Hijo de Dios, viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasaba antes? Yo te lo digo con mi experiencia. Yo antes no había confesado a Jesucristo, no era yo cristiana bíblica que estudiaba la palabra de Dios, pero yo creía que existía Dios, que estaba allá arriba, ¿sí? Me enseñaron a creer que el que estaba crucificado era Jesucristo. Entonces yo tenía un Cristo en mi vida crucificado. Entonces yo creía en Jesucristo crucificado, pero creía en Jesucristo y no tenía el Espíritu Santo, y tampoco tenía en mi vida el espíritu de anticristo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, Armi? Que muchos no tienen el Espíritu Santo, pero creen en Jesucristo crucificado o vivo, de alguna manera, más bien crucificado o de alguna otra manera, pero si creen que Jesucristo existe, pues no tienen el espíritu de anticristo. ¿Quién tiene el espíritu de anticristo? Todo aquel que no es capaz o que no confiesa que Jesucristo vino en carne y es el Hijo de Dios. El que lo niega. El que lo niega. Sí. El que lo niega. Sí. Recordemos que mientras no somos nacidos de nuevo, estamos en la carne, ¿no? Dice la Escritura que mientras estamos en la carne estamos pensando terrenalmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, porque dice que somos templos del Dios viviente. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces se despierta, se prende se puede decir como que estaba dormido el Espíritu, y empieza a haber una comunicación espíritu del hombre con pero eso no quiere decir, con el Espíritu Santo, sí, el espíritu del hombre con el Espíritu Santo. Disculpa que te haya interrumpido, pero eso no quiere decir
que vuelvo a retomar el tema de Conarmi. Eso no quiere decir que si no hemos nacido de nuevo somos anticristo. No. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy explicando es que efectivamente hasta que nacemos de nuevo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y todo aquel que no nace de nuevo y que no cree en Jesucristo, ¿sí?, que no confiesa a Jesucristo, es tiene un espíritu de anticristo. ¿Sí? ¿A qué cita íbamos? Sí, aquí en Romanos nos habla acerca de lo que es la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Cuando no hay muchos ateos, hay muchos, como lo dijiste hace rato, satánicos, brujos, que no entienden, no van a buscar de Dios, ¿sí? Están en contra. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las conciencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí vemos este pasaje 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Si vamos a lo que hablábamos ahorita de las leyes, ¿sí? Están cambiando la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Sí. Más adelante dice que somos animales, nos estamos comportando como animales irracionales. ¿Por qué? Porque no estamos negando a Cristo, ¿sí? Estamos negando la autoridad, la enseñanza y el poder de Dios, ¿sí? Lo estamos rechazando, y el hombre en su necio corazón, en su terquedad, está diciendo, nosotros no necesitamos de Dios, y nuestras nuevas leyes son que hay abortos, hay asesinatos, hay esto y esto. Que se legalice la droga, que se legalice la igualdad de géneros. Todo eso se está dando. ¿Por qué? Porque el hombre está en contra de Dios, está en contra de la ley de Dios, la máxima autoridad en la tierra, ¿no? Es nuestro creador y estamos volteando la cara en contra de él, ¿sí? Entonces, a todo esto vamos. ¿De qué son los últimos tiempos? Hay que estar prestos, atentos a lo que se está moviendo, a lo que se está dando en las noticias, los éxodos que se están dando, pueblos enteros que están huyendo de, ¿por qué? Por la inseguridad. ¿Y por qué viene esa inseguridad? Porque las mismas autoridades en otros países ya cayeron donde estamos cayendo nosotros, dando un libre albedrío, pero desechando la palabra de Dios, ¿sí? La autoridad de Dios. El otro día me decía un hermano, dice, no, dice, en Canadá, le dije, mira, en Canadá están peor. Le dije, allá fue en el primer país donde se aceptó el género, la igualdad de género. La igualdad de género. Le dije, allá fue el primer país donde se legalizó la marihuana. Bueno, el primer país americano. Sí, entonces, y allá en días pasados estábamos viendo que el hombre puede tener relaciones con sus animales. O sea, ¿a dónde está llegando la mente humana? O sea, estamos corrompidos ya. O sea, la mente humana ya está corrompida. Pues se está corrompiendo más, se está abriendo más. Y el que se legalicen todas estas leyes, o que estén en proceso de legalización. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que no sabía de la igualdad de géneros, por un decirlo, hasta que aparecen las noticias, porque se hace un revuelto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas empezaron a salir del closet, que muchas otras personas empezaron a enterar que existían esas cosas y por qué y con qué se comen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que se abre la mente humana a todas estas corrientes. Habrá quien las acepte, habrá quien Así es. las rechace. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar apercibidos y tener el Espíritu Santo de nosotros, de parte de nosotros, efectivamente, para no dejarnos engañar, para no dejarnos engatusar, para nosotros estar del lado de la verdad, de acuerdo a como Dios la dice, porque habrá muchos que aún con la verdad van a engañar, ¿sí? Que vuelvo a lo mismo. Cuando se levante el anticristo y empiece a anunciarse como el anticristo, va a hacer milagros, va a hacer señales, va a hacer maravillas. Si nosotros nos vamos a las 10 plagas, no recuerdo en qué número de plaga, los adivinos y los magos que estaban de parte del faraón de Egipto pudieron igualar lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, pero a partir, creo que desde la sexta plaga, discúlpenme porque verdaderamente ahorita no me acuerdo, a partir, si mal no recuerdo, de la sexta plaga, ya no pudieron igualarla. Entonces ahí ya hubo un titubeo en el faraón, como diciendo, ¿cómo que no pueden hacer lo mismo que están haciendo los otros? Cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente y se traga las serpientes de los magos del faraón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo, que el diablo, que el falso profeta, que el anticristo tienen poder aquí sobre la tierra, nos pueden engañar, pueden tener magias, pueden tener hechizos, pero tienen un límite. Entonces, siempre que se levante un mover, siempre que se levante un pastor, un apóstol, un maestro de la palabra, o lo que sea, nosotros tenemos que interrogar a Dios y preguntarle, Señor, eso viene de ti, esa persona viene de ti, eres tú a través de esa persona. Entonces, sí tenemos que estar en comunión con Dios. Quiero yo mandar saludos a Azucena Partida, gracias por estar con nosotros, Carmen Castillo, Angélica Romero, Oscarito, Dios te bendiga, cariño, ya regresé de México, no te avisé, pero ya me estás viendo. Al pastor Miguel Ángel de Juntos Somos Más en Tonalá. Oscar Cota, hijo, no me mandaste tu pregunta, discúlpame por favor, no sé de qué estábamos hablando cuando mandaste los signos de interrogación. Noemí, a Mimis, gracias por estar ahí. Gris Buen Rostro, gracias hija por estarnos escuchando, te bendigo, nos vemos el viernes. No sé si toca en tu casa, pero avísenme. Gracias por estar ahí. Yo les recuerdo a todos los que están aquí en Guadalajara, Jalisco, México, todos los que están aquí en el área metropolitana, este sábado es la marcha de Jesús, es Fest. Ahorita les doy los datos. Empieza a las 12 del día, 12, 4 y 6 de la tarde. ¿Qué es lo que va a pasar en el centro de la ciudad de Guadalajara? Es Family Fest, marchamos, adoramos y celebramos. Color City Fest, va a haber el Festival de Colores a las 12 del día, la marcha por Jesús a las 4:30 de la tarde y Vivir con Paz a las 6 p.m. de la tarde. Esto es en la Plaza Liberación del centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, 10 de noviembre. Estamos hablando que es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Faltan 4 días para el Family Fest. Si vives aquí en el área metropolitana, si vives aquí muy cerca en Chapala, Jocotepec, Buenavista, La Barca, que nos estés escuchando, únete a este gran festival pro la familia. Se va a poner bien, vamos a honrar a nuestro Señor y Dios Jesucristo de Nazaret, el único sabio Dios, el único Dios verdadero, de acuerdo a nuestras creencias y la palabra de Dios, y así lo creemos nosotros. Jaime. Amén, así es. Quiero mandar un saludo al pastor Enrique Arroyo de Tlajumulco y a toda la iglesia. Por ahí estuvimos compartiendo este domingo. Muchísimas gracias. Fue una gran bendición. Salí muy bendecido de ahí. Una iglesia pequeña pero muy muy llena de amor, ¿verdad? Y a la iglesia del Espíritu Santo de Chapala, un saludo a todos los hermanos, a la iglesia Eslavacán, igual
a todos los hermanos un saludo, y por aquí estamos, cualquier día por ahí les llegamos. Un saludo a mi esposa que hoy cumpleaños. Sí, ¿verdad? hoy cumpleaños. Sí. Ay, no deberías de haber estado aquí, deberías de haber estado con ella. Pero qué bueno que Sí, estás aquí. Pero estamos haciendo todo esto para la honra y Angélica, gloria del Señor. felicidades, Dios te bendiga, te bendigo también, que Sí, Dios te... También yo había pensado, dije, no voy a ir, pero dije, Primero las cosas de Dios. Sí. Si yo quisiera leer 1 Timoteo 1:3, ¿sí? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, que Dios es por fe. Así te encargo ahora. Vamos a hacer un pequeño énfasis aquí y seguimos. Vemos ahorita cómo falsas doctrinas se están dando, lo que estamos hablando, ¿sí? Sí. O sea, debemos de estar bien atentos en la palabra, porque dice, el Espíritu te guiará a toda verdad. Entonces, cuando empezamos nosotros a ver que estamos en una iglesia donde hay movimientos raros, ¿sí? Donde hay movimientos que dices, esto pues, huele como agua bendita, tierra de Israel, que traen el arca del pacto, ¿qué está pasando ahí? O sea, pues el arca del pacto, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos. Dice, pues el propósito, aquí este versículo se me hace muy hermoso, muy hermoso. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, ese es el punto del propósito. Ahora, ¿qué del es lo que pasa con la, ¿sí? con la fe no fingida? Delante de mí, a mí me pueden fingir y yo puedo creer Así que el de es. enfrente tiene fe, o el que me está hablando tiene fe, cuando en realidad no la tiene. Es por eso que insistimos, es importante caminar bajo la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos va a revelar cuando hay una falsa doctrina, cuando hay un falso mover, cuando hay una falsa ley, cuando hay una falsa persona delante de nosotros, ¿no? Porque tenemos que caminar sin fingimiento. Sí, fíjate lo que dice el 6, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, que allí es donde caemos en religiosidad. O sea, tomamos la palabra y yo soy limpio y yo soy santo y aquellos son pecadores, y no me la hagas porque te voy a odiar, y no te me vuelvas a parar aquí en la iglesia, y no esto y no aquello, ¿sí? Entonces, ahí no aplica lo que dice el capítulo 5, ¿no? Entonces, dice, el propósito del mandamiento es que sea un corazón limpio, ¿sí? El amor de Cristo, el amor de Dios se debe manifestar por encima de cualquier interés. A mí me da mucha risa que la semana pasada que vino el apóstol Quiroa, no me acuerdo si fue él o su hijo, volteó y le dijo, no seas hipócrita, vas a la fiesta del vecino y andas con los amigos y los criticas cuando tú vienes de ahí. Ya se te olvidó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente es religiosidad lo que entra a nuestras vidas, y nos comportamos así muchas veces y levantamos barreras ante la necesidad humana y ante lo que pasa alrededor, porque caemos en un espíritu de crítica, ¿no? Mire, están fumando, y yo volteo y les digo en el centro de rehabilitación, yo me echaba una cajetilla de cigarros completa desde que tenía 15 años, desde que yo recordaba. Pablo lo dijo, de ellos yo soy el primero. O sea, así es. Yo de ahí salí, de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Nos sacó el Señor. El otro día lo comentábamos yo y César, ¿sí? O sea, no podemos dejar de convivir con ellos. Hay que seguir conviviendo, nomás que nuestro testimonio sea diferente. ¿Para qué? Que seamos de testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, y Así tenemos es. que ir a todos esos lugares e influenciar, no dejarnos ser influidos, sino influenciar. Otro pastor allá en Puerto Vallarta, jijija, de allá me sacó Dios. Se les informa para la gloria del que viene. Decía un pastor, ve a la fiesta, diviértete, que vean que tu vestir es diferente, que llegas vestido diferente, que hablas diferente, que convives de una manera diferente, y a las 2 horas o 2 horas y media, dice, ya las copitas empiezan a subir de tono, toma tu familia y salte.
Guarda tu corazón y guarda tu familia de lo que se pueda presentar después de que ya las copas se suban, pero ve, convive con la familia. Y yo sí les decía, a mí me preguntaban, Talia, ¿tú convives con todo? Y les dije, no. Dios me sacó de un ambiente X, que todavía algún día lo sabrán. Dentro del ambiente donde me sacó, yo vengo de alcoholismo y de muchas otras cosas más, pero como vengo de alcoholismo, ¿qué es lo que pasa? Que yo dejé de ir a las fiestas, yo tomé la decisión de ir a las fiestas y de ir a todo tipo de convivios donde había alcohol, porque yo todavía no me sentía lo suficientemente fuerte para decir no. En el momento que ya yo adquirí fortaleza, dominio propio, ¿sí?, y templanza, para poder saber contestar adecuadamente, para poder sostenerme en el no, fue cuando yo empecé ya a convivir. Pero yo le tanteaba el agua a los camotes y yo prefería no voy. Después empecé a ir, me decían una cerveza, sí, gracias, agarraba la cerveza y la ponía al lado de mi asiento, no la tocaba, y luego volteaban y me decían, una cervecita, aquí tengo. Una cervecita, aquí tengo. Aquí tengo. Después Dios me dijo, ni esa tiene que estar a un lado de ti. No la probé, o sea, Dios sabe que no la probé. Sí, pero ¿sí? Puede ser un dice Pablo cuando habla de las comidas, puede ser un medio que alguien pueda usar para tumbar a los débiles. Sí, porque ¿sí? Mírala con su cerveza. Por eso me dijo, sí. Pero eso me dijo, ni siquiera la que tienes ahí, sí. Tienes que dar testimonio de que no tomas. Así, ándale. Sí. Yo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después me la ponían enfrente, yo que volteé y decía, no, gracias, no quiero, no voy a tomar, y me la ponían enfrente y la dejaba ahí enfrente hasta que el de al lado decía, bueno, yo me la voy a tomar para que no se caliente. Adelante, le digo. Llegaban y me decían, es suya, no es mía, entonces la puedo tomar, adelante. Entonces, pero yo tuve que pasar por un proceso, ¿no? Cosa que la gente no entiende. No es lo mismo que tomes de vez en cuando a que tomes todos los días como yo lo hacía. ¿Sí? O sea, sí hay una gran diferencia en que no puedas vivir sin ingerir alcohol, a que ingieras el alcohol de vez en cuando por la pachanga o por lo que se te está presentando, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, sí. Tiene que haber lo que volvemos a lo mismo, que tuvo que haber en mí un corazón limpio, un corazón decidido, una fe no fingida y estar bien parado en la palabra de Dios con ese dominio propio, con esa valentía, porque dice la palabra de Dios que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valor, de fuerza, de dominio propio, ¿sí? Entonces yo tuve que ejercer eso para poder dar un testimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me estaba engañando yo a mí misma con ese cuadro, ¿sí? Es que si vemos, el cristiano tiene etapas, ¿verdad? Aprendemos de todos nuestros maestros, ¿verdad? Yo aprendí del pastor Samuel que en un estudio que nos dio, dice, la primera es la salvación, ¿sí? La segunda es cuando ya eres salvo, entonces ya vienes enseguida, la segunda etapa es ser discípulo, ¿sí? Y es por etapas, ¿sí? Cuando eres salvo, yo les digo, es que no quiero, porque no quiero dejar esto, no quiero dejar esto. Tú no tienes que dejar nada, déjaselo al Espíritu Santo. Sé salvo primero sé salvo y después busca la palabra y el Espíritu Santo te va a ir diciendo qué es lo que no sirve en tu vida, qué es lo que te hace falta. Te hace dejar las cosas simplemente sin ningún yugo, sin ningún yugo, porque tomemos en cuenta que aún en Romanos nos lo dice, en el Nuevo Testamento dice que es un yugo la ley para nosotros. Así es, primero eres salvo, después eres discípulo, después, o sea, son etapas, ¿no? Primero vienes, después te haces seguidor de Cristo, maestro, te quiero seguir, ok, eso lleva un precio y deja todo y sígueme, porque si tienes cargas, si tienes pecado, no puedes seguirme. A eso se refiere el Señor. Sí. Si tienes pecado, no puedes seguirme, ¿no? Y ahí es donde vamos brincando de etapa en etapa hasta llegar a un nivel donde nosotros mismos entendemos y podemos hablar el evangelio de una manera no ofensiva, no llegar a decir, ¿sabes qué? Deja eso o te vas en el infierno, y sabes que estás en pecado. O sea, eso es para gente tierna. No, eso
sus Y es huesos, una- dar ¿no? de bibliazos, ¿no? Sí, porque nosotros allí estábamos también. Y nosotros, un día el Espíritu Santo, empezamos a comer la palabra y el Espíritu Santo empezó a despertar y a levantarse, y nosotros empezamos a dejar imágenes, a dejar fiestecitas que no nos convenían, amistades que son no valían negativas la para pena, nosotros, que sí, ¿verdad? nos Y es una vivas etapa, tóxicas. ¿verdad? Entonces, y es una etapa, y es una vida muy hermosa, porque la vida de un cristiano no es aburrida, al contrario, como les digo yo, estamos leyendo Apocalipsis, estamos leyendo la ley, y decimos, para mí la ley no me afecta. ¿Por qué? Porque no soy un transgresor de la ley, ¿sí? Conozco la palabra, y el amor, si el amor de Dios está en mí, no tengo yo por qué preocuparme por la ley. No voy a infringir la ley, porque el amor de Dios me está diciendo, respeta a las autoridades, respeta esto, respeta aquello, respeta lo demás. O sea, no hay un problema, ¿sí? Entonces, esos tiempos son muy difíciles, pero la iglesia debe estar preparada, atenta, para saber en qué lugar, en qué etapa vamos, porque el Señor viene por su iglesia y no sabemos cuándo ni a qué horas, ¿sí? Entonces, las iglesias deben de estar preparadas en santidad y en todo conocimiento, en firmeza, Así todo esto, en fe no Sí. fingida, en un corazón limpio, ¿sí? Dirigido al Señor. Bien, si bien igual estamos en últimos tiempos, a lo mejor al igual en el final de una era, yo conozco un pastor que enseñaba que cada 500 o 550 años se acentuaban las guerras, clamores de guerras, los desastres naturales, y él hizo un estudio minucioso. Ahorita si me acuerdo del nombre se los digo, Ramón Madero. ¿Qué es lo que pasaba con este pastor? Que él hizo un estudio minucioso y decía que cada 500 o 550 años se repetían los sucesos naturales, y todos los achacaban a que era en el fin de los tiempos. Cristo ya va a venir, y Cristo ya va a venir, y Cristo ya va a venir. No sabemos si estamos en el final de una era o verdaderamente ya estamos en el final de los tiempos, pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que no nos dejemos engañar. Así es. La Escritura dice que no tengamos una fe fingida, que le demos lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos esté revelando y nos esté guiando, dirigiendo, llenando, empoderando. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? La palabra de Dios dice que nosotros permanezcamos en sus caminos, que nos ocupemos en sus cosas, que nos ocupemos de que nuestros nombres estén escritos en el cielo, para no ocuparnos de las calamidades y desastres que están sucediendo alrededor de nosotros, para poder así verdaderamente vivir en paz en medio de la tormenta. Saludos a Anabel Frutos, mamá Ana, gracias por estar con nosotros. Amén. Espero Saludos. que nos des la oportunidad de ir al albergue, si se puede, y hacer un reportaje de qué es lo que pasa ahí, si se puede. Si no, yo lo entiendo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora también Jesucristo ya lo sabe, porque Él resucitó para subir a su trono y sentarse a la diestra del Padre y devolvérsele a Él todo su poderío de Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Bien, yo te exhorto el día de hoy a que seas bienaventurado, por cuanto la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Bueno, haciendo así se refiere nada más y nada menos que haciendo como Él ha mandado en su Escritura, creyendo, compartiendo la palabra, sirviéndole, siendo verdaderamente un siervo fiel a Él y nada más que a Él, sin envidia, sin contiendas en nuestros corazones, sin una fe fingida verdaderamente, sino manteniéndonos firmes en sus caminos. Con un corazón sincero. Él mira
mira el corazón, Él no mira las obras, Él mira el corazón. Por supuesto que debemos de tener obras, porque por medio de las obras se nos va a pagar. Por medio de las obras vamos a recibir una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Pero la entrada a su reino es por medio nada más y nada menos del hermoso y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y su nombre es Jesucristo, se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sí, mira, aquí en Mateo 36 dice, pero el día 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso les digo que es muy importante que las iglesias sepamos dónde estamos, que ya estamos en los tiempos finales, pues se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está dando todo. Dice que la apostasía, Jesucristo habla de apostasía, habla de otras cosas que quiero ver, a ver si para la próxima semana la hablamos. Próxima semana, primeramente Dios, te recuerdo, vamos a tener abuso sexual. Okay. 2 psicólogas que pidieron el micrófono, entonces vamos a ese tema social. Primeramente Dios, a la próxima hablamos de apostasía, ¿sí? Y yo quiero decirles, no le tengan miedo al apocalipsis. El apocalipsis, el mundo nos ha engañado a tenerle miedo al apocalipsis, aberración al apocalipsis, cuando apocalipsis simple y sencillamente significa revelación. De hecho, en la palabra de Dios en la Biblia, en inglés dice revelations, no dice apocalipsis, dice revelations. ¿Por qué? Porque fueron revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan, y habla de pasado, y el apocalipsis o las revelaciones son presente, pasado y futuro. Muchas cosas ya pasaron, muchas cosas pasarán, muchas cosas se repiten, muchas cosas están pasando. Es cosa de discernir los tiempos. Tenemos que dejar el tiempo al siguiente programa, ya nos pasamos. Te exhorto a que no seas engañado y busques de la presencia del Espíritu Santo. Te recuerdo, sonríele a la vida, sonríele al de al lado. Ten una buena actitud de fe y tendrás éxito en todo lo que hagas. Caminando te quiere el Padre. Hasta la próxima. Amén. Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar,